Tardes, mi nombre es Esperanza Naranjo Rincón. Les doy la bienvenida a este espacio cultural y agradezco su presencia en esta charla sobre literatura infantil y juvenil de Risaralda. Igualmente, agradezco a la Gobernación de Risaralda por estos espacios culturales para el caso Fiesta Departamental del Libro. Vamos a dar inicio a la charla. Es una charla sobre la literatura infantil y juvenil de Risaralda. Es el resultado de un trabajo de investigación donde su objetivo fundamental fue levantar el inventario de la LIC en el departamento de Risaralda. El final de este trabajo arrojó un documento compuesto por 5 capítulos. El primer capítulo es un acercamiento teórico a la literatura infantil y juvenil global. El segundo capítulo ya es el inventario, el resultado de ese rastreo que se hace dentro del trabajo de investigación. El tercer capítulo es la clasificación de todas esas obras literarias ya clasificadas por géneros. El cuarto capítulo es un panorama temático y el quinto es la caracterización de la LIC en Risaralda. Recordemos que LIC es literatura infantil y juvenil. Vamos a hacer énfasis en el segundo capítulo. Los demás vamos a hacer un comentario ligero por cuestiones de tiempo. Pero antes quiero hacer referencia a la bibliografía, una bibliografía amplia, la que se consultó, el trabajo bibliográfico para la elaboración de esta investigación, pero sí quiero hacer énfasis en estos 5 autores, iniciando por Cecilia Caicedo con literatura risaraldense. Es un trabajo base, también es un trabajo de investigación y fue fundada sobre el LIC en Risaralda. Teresa Colomer, española, con introducción a la literatura infantil y juvenil, experta en el tema, igual que las colombianas Rocío Vélez Piedrahíta y Beatriz Elena Robledo. Como les dije, la bibliografía fue amplia, pero en este caso quiero resaltar estos 5 autores. Sí, sí, la presentación se estará viendo. No, podríamos hacerlo. Listo. Hola. Saludamos a Samuel, a César Múnera, que están conectados. A Natalia Pérez, gracias por conectarse. A Daniela Dorado por conectarse. Alejandro Ramírez. A Juan Camilo Vargas, los saludamos. Gracias por conectarse y interesarse en el tema. Margarita, a Helen Prada, muchas gracias por estar acá. Vamos a aprender un poco de este tema. Bueno, voy a continuar sin presentación porque definitivamente nos da. Porque definitivamente nos da la presentación, lo he intentado varias veces. Entonces les voy a hablar de ese inventario, el resultado de ese trabajo. ¿Cómo? Listo. Entonces, vamos a hablar del inventario, o sea, el resultado de ese trabajo de investigación que
que duró más o menos 2 años de trabajo visitando cada uno de los municipios. Vamos a unir el segundo capítulo y el tercero. El tercero es la clasificación por géneros. Cuando hablamos de inventario, en ese capítulo vamos a encontrar que cada obra, resultado de la pesquisa, tiene una información, tiene una ficha bibliográfica con una información precisa, y es el nombre del autor, el título, la edición, la editorial, la descripción física del libro como tal, el código ISBN, el género, la referencia, que es una síntesis de la obra, la apreciación, que es un concepto de la obra leída, y valga aquí el momento para aclarar que este trabajo de investigación solo se fijó en levantar ese inventario teórico, más no en hacer una crítica literaria ni un análisis literario de ninguna de las obras ni del corpus en general que resultó. Solamente es el inventario, el objetivo de la investigación. Y por último, esa ficha bibliográfica tiene la biografía del autor. Qué lástima que no se pueda ver la presentación. Ahora vamos por la clasificación por géneros. Inicialmente encontramos 46 títulos de literatura infantil y juvenil en Risaralda. Esos 46 títulos se clasificaron en el género narrativo, en el género lírico y en el género dramaturgia. En el género narrativo hay 39 títulos, en el género lírico 6 títulos y en dramaturgia 1 título. Entonces, es un fenómeno que se da no solamente en el canon de la literatura infantil y juvenil, sino en todo canon literario donde la producción narrativa es mayor. Tenemos el primer título dentro del género narrativo, es Historia de mis abuelos. Es la recopilación correspondiente a la producción textual de la niña Nelcy Gómez Victoria. Todo el trabajo de producción textual de la niña, el trabajo que hizo en el aula con su profesora, es recopilado en este libro, La historia de mis abuelos. Y se publica con la ayuda de la alcaldía en ese momento, año 2000 o 2001, haciéndole un homenaje póstumo a Nelcy Gómez, puesto que es una niña que muere muy joven y trágicamente. Luego tenemos a don Nelson Espinosa Orozco con 3 obras, una muy conocida en nuestra región, sobre todo en las escuelas de primaria se trabaja, Don Pincel y la Casa de los 100 Colores. Escribió también Alegría y el Hada de las Tinieblas, donde es una obra que en 2018-2019 lanzó su última publicación, o sea, su segunda edición. Y hace poco publicó Granuja y El Circo de los Sueños. Recuerden que estamos hablando de la narrativa en la literatura infantil y juvenil de Risaralda. Tenemos otro escritor de la región con El imaginario mundo de Federico. Con esta obra tengo una anécdota porque fue ganadora del premio Novela Ciudad de Pereira en el año 2009. El escritor es Adrián Pino Barón, pero se presentó con un seudónimo, Consuelo Pineda Arismendi. Entonces busqué a Consuelo Pineda Arismendi por todo el departamento, no encontré razón de él, resulta que era un seudónimo. Es una obra muy bonita, maneja la fantasía, maneja toda esa simbología fantástica, las arañas, maneja el abuelo saliendo del closet, se le aparece de repente al niño después de desaparecido, después de un tiempo aparece un 31 de octubre, se le aparece al niño, a Federico, y empiezan una aventura. En eso consiste la obra. De Adrián Pino también tenemos ya
hace poco publicó una obra que no pertenece al canon de literatura infantil o juvenil, pero es un escritor de la región que se mueve entre Medellín y Pereira y que sigue produciendo. Luego tenemos otro título, La Tierra del Silencio y otros cuentos infantiles. La Tierra del Silencio es de Manira Chufi. El poder del azul frente a la bruja Segur es de Blanca Cecilia Hoyos, son dos escritoras, cada una escribió esta obra, la publicó, pero no escribieron más, no hay más publicaciones de ellas. Llegamos a Memorias de un niño que no creció, que es escrito por Susana Henao. Tenemos varias publicaciones, varias ediciones. Ya la primera edición la hizo Libresa, teniendo en cuenta que Libresa es el patrocinador del concurso de cuento de literatura infantil, en el que Susana Henao quedó semifinalista, quedó dentro de los finalistas con esta obra. De Susana Henao pasamos a Rigoberto Gil. Rigoberto y Susana son académicos de la región, reconocidos, muy leídos, y pertenecen a la parte académica de la Universidad Tecnológica de Pereira. Rigoberto tenemos Perros de Paja y Plop. Estas dos obras las he trabajado mucho en el aula con los chicos ya de grado noveno en adelante. No las tengo incluidas en el trabajo inicial, las incluí después de terminada el trabajo de investigación y decidí incluirlas por el éxito que tienen con los niños, con los adolescentes. Les encanta leer las dos obras y expresan que les gusta por su lenguaje, por lo cotidiano y porque es una historia muy cercana son historias cercanas. O sea, ellos contextualizan, se pueden identificar con algunos personajes de las obras. A Rigoberto y a Susana los vamos a ver más adelante en esta exposición con cada uno con un cuento. Pasamos a mencionar dos obras. Yo creo que son poco conocidas en la región, pero existen y hacen parte de este canon literario. Una es Colombianito, escrita por Dagoberto Salazar. Colombianito es el mismo autor, Dagoberto, él ya la clasifica como novela y dice en su portada novela narrativa, pero narra la historia de un niño que inicia en el Pacífico colombiano. Es oriundo del Pacífico colombiano y es una vida llena de momentos muy difíciles. Podríamos tratarla como novela psicológica, si la llegáramos a clasificar como novela. Me inclino en la lectura que le hice a hablar más de una crónica, porque el niño va contando su historia. El niño no, en tercera persona se va contando esa historia poco a poco y nos va dando pistas de esa vida como tan trágica que lo va siguiendo. Destino de Gloria, de Gilberto Henao, Gilberto Henao, contextualicemos, fue militar, perteneció a las fuerzas militares de Colombia, era sargento, creo. Allá en su trabajo, en su labor diaria en Antioquia, conoció al personaje principal de esta historia, una niña que fue engañada y reclutada por la guerrilla y se vio envuelta en todo lo que puede generar una vida en este campo guerrillero. Gilberto Henao tiene un reportaje, le apareció un reportaje en El Espectador de hace algún tiempo. Es una buena historia para contar. Pasamos a hablar de Omar López Morales. Omar López Morales es muy pereirano, pero publica en Panamá.
y tiene estas dos obras, Tití, Dinero y Muerte. También publicó Diana, Traición y Dolor. Dentro de la pesquisa que se hizo no encontré más obras de él, solo estos dos títulos que reposan ejemplares en la Biblioteca Pública Ramón Correa. Tití, Dinero y Muerte es la historia de un sicario que cuenta todas sus vivencias, además cuenta cómo trata de salirse de ese mundo sicarial, de ese mundo de delincuencia, y no les cuento el final porque pues la invitación es a que abordemos estas obras. Bueno, Diana, Traición y Dolor es una historia conmovedora, podemos decir que es una historia perturbadora. Dentro de la literatura infantil y juvenil hay esa clasificación, Diana, Traición y Dolor. Yo creo que cumple con las características para ser una obra calificada así como perturbadora. Es dolorosa, es la historia de Diana con una mamá prostituta, alcohólica, que se encuentra un día que no tiene dinero para comprar su licor, su botella de licor, entonces vende la virginidad de la niña al tendero de la esquina. Tiene todas las características de una historia conmovedora. También, todos dos son buenas historias. Bueno, llegamos a Luis Jairo Henao. Luis Jairo Henao rompió ese silencio de la literatura infantil y juvenil en un momento dado en los años 90, donde había cero publicación de literatura infantil y juvenil en nuestra región. Solo se había publicado en los años 40, 50 la obra de Euclides Jaramillo. Era lo único de literatura infantil y juvenil que existía en nuestra región. Entonces, durante todo este tiempo, hasta los años 90, que llega Luis Jairo Henao y rompe con esa sequía de producción literaria, primero publicando poemas y luego empezó a publicar su narrativa, una novela corta, La Abuelota, Matrícula Condicional, que está compuesta por una serie de cuentos, pero todos manejan un mismo hilo conductor, podría decirse, y es las vivencias de los niños, de los jóvenes en una institución educativa, en un colegio, donde son estigmatizados por una o por otra razón. Y La Conspiración Urbana o Los Hijos del Mall, que es la última publicación de narrativa que Luis Jairo Henao ha realizado. Entonces, en narrativa, Luis Jairo Henao tiene estas tres obras. Ya cuando pasemos a la lírica, vamos a ver que su producción es mayor. Vamos a hablar de Euclides Jaramillo. Es el primer escritor en nuestra región con publicaciones del canon que hoy nos convoca, la literatura infantil y juvenil de Risaralda. Yo pienso que es una lástima que la transmisión no me permita la presentación, porque sería muy bueno que ustedes pudieran observar la portada de los libros. Estoy intentando nuevamente, porque esta conversación sin las imágenes tan bonitas que les había preparado, complejo. No. Bueno. Definitivamente no nos está dejando ver la presentación. Estoy acostumbrada a presentar pantalla, no sé qué pasa con la transmisión, no es la primera vez que transmito, que presento pantalla. Es una lástima, la verdad que es una lástima no poderles mostrar las imágenes de la carátula de los libros que estaban tan preparadas para ustedes. Bueno, sigamos entonces conversando. Estábamos hablando de Euclides Jaramillo. Tenemos los cuentos
del Pícaro Tío Conejo es toda una publicación costumbrista en su lenguaje, en sus historias, en lo que nos cuenta, en la vivencia del campesino de nuestra región hacia los años 30, 40, 50. Entonces, los cuentos del Pícaro Tío Conejo. Otra obra es La extraordinaria vida de Sebastián de las Gracias, El hacedor de luceros y Las memorias de Simoncito. Experiencia de trabajo en el aula con los cuentos del Pícaro Tío Conejo es muy agradable. A los estudiantes les gusta mucho esta historia, el lenguaje costumbrista, lo que nos cuentan allí. Y valga la pena aclarar que el tío Conejo no es un personaje paisa, no. El tío Conejo es un personaje dentro de la literatura que viene desde el folclore africano y ha venido folclore africano, luego los españoles, y luego llega a nosotros y le damos ese toque de nuestra cultura. En nuestro caso, en el caso de Euclides Jaramillo, le da el toque paisa, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que ese tío Conejo, que es sagaz, que es pícaro, viene desde nuestros ancestros africanos. Bueno, llegamos a una obra que es de Jorge Rodríguez Díaz. El cuento se llama Sigo siendo Juan José y la historia es su vida. Es una catarsis de su vida, de sus dificultades en la infancia. Pasamos de Jorge Rodríguez a Alan González con Anónimos, ganador del Premio Nacional de Novela Ciudad Pereira 2012. Anónimos nos cuenta la historia de unos jóvenes que se encuentran en la ciudad sorprendidos por lo urbano. De Alan González, en cuanto a literatura juvenil, solo tenemos Anónimos. Él es gestor cultural, sigue trabajando en la cultura, sigue escribiendo, pero dentro de nuestro canon solo clasificamos a Anónimos. Vamos a pasar a otro escritor muy conocido en la región, se llama Carlos Vicente Sánchez. Tiene varias obras, sabemos que es gestor cultural, que ha sido cuentero, que ahora hace parte de, o orienta, dirige la biblioteca pública. Y acá tenemos una obra inicial titulada Pablito Pereiro en la ciudad. Esta obra se publicó en 6 entregas y es la historia de Pablito Pereiro subiéndose al megabús. En el momento en que llega a una de las estaciones, la mamá se baja del megabús, el niño no alcanza a bajarse, entonces se desconectan, el niño se pierde y ese es el pretexto para hacerle campaña o lanzar el megabús en Pereira, y Pablito Pereiro va recorriendo, haciendo uso del megabús, va recorriendo todos estos sitios estratégicos y culturales de Pereira y nuestro patrimonio además. En los sitios más representativos de la ciudad. En eso se basa la historia de Pablito. Para pasar ahora a hablarles de Las 5 noches del olvido, novela también ganadora del Premio Nacional de Novela Ciudad Pereira. La ganó bueno, es una novela larga, es una novela bonita, vale la pena leerla, que nos narra cómo esa Pereira que todos conocían. Es una novela en la que sus páginas se recorre la nostalgia, se evidencia la nostalgia de una ciudad que deja de ser pequeña, acogedora, para ir convirtiéndose en una ciudad llena de centros comerciales, de avenidas y de toda una modernidad. Es más o menos Las 5 noches del olvido. También de Carlos Vicente Sánchez, La leyenda del gordo Cisas,
y otros cuentos de la pradera. Aquí, en esta obra, él escribe esos cuentos que ha transmitido en su oralidad, en su cuentería. Entonces ya aquí los lleva a la escritura. Y hay algo muy importante en esta obra, y esta obra trasciende los muros de la región, trasciende las barreras regionales para ir más allá y llegar al nivel nacional. ¿Y por qué lo digo? Porque fue una obra que se publicó a través de una editorial nacional. Y ya eso es un logro. Dentro de nuestra literatura regional ya es un logro que uno de nuestros escritores publique en una editorial a nivel nacional. Entonces, eso pasa con La leyenda del gordo Cisas y otros cuentos de la pradera. Trasciende lo regional a través de la publicación con editoriales nacionales como es Libros y Libros, haciendo parte de su plan lector. Bueno, vamos a hablar de la literatura infantil y juvenil de Risaralda producida por nuestros niños o por nuestros jóvenes. Y se visibiliza, esa literatura se visibiliza cuando nuestra región es ganadora en el concurso nacional de cuento que venía dándose año tras año. Entonces tenemos que Carlos Vicente Sánchez, con El retratista, se presentó en la modalidad de estudiante universitario en su momento, en el 2012, y ganó con este cuento. Repito el nombre, El retratista. En el 2007, Sara Giraldo Jiménez, una niña muy pequeña, unos 7 años, creo yo, ganó también con La nueva aventura. También en el 2007, Mariana Galvis Tapasco ganó con Este cuento te lo narro yo. En el 2012 también, igual que Carlos Vicente Sánchez, pero ya en otra modalidad, ya este es en la categoría de estudiante grado noveno, gana Miguel Hernández Franco con Entre las 8 y las 10. Si buscamos estos cuentos, el concurso nacional de cuento en la red, los encontramos y vale la pena que exploremos todos estos cuentos porque son muy buenos. Miguel Hernández Franco, Entre las 8 y las 10, es un cuento muy fuerte, también es un cuento que nos deja pensando de qué pasa con nuestra niñez. ¿Y qué pasa con nuestra niñez al interior de sus hogares también? No es solo en la calle, los peligros que hay en la calle, no, sino también al interior de los hogares. Es un cuento corto. Daniel Eduardo Vázquez ganó en el 2011 con el cuento titulado La sombra. Daniel Eduardo, cuando ganó en el 2011, era estudiante del Colegio Empresarial en Dos Quebradas, cursaba grado noveno. Es un cuento muy bonito. La sombra es una metáfora a la muerte. Sebastián Gil Tamayo ganó en el 2013 con TikTok. Sí, Sebastián quería generar intriga, quería generar zozobra en su narración. Con este cuento lo consigue. Son cuentos muy buenos, repito, vale la pena buscarlos en la red Concurso Nacional de Cuento y van apareciendo cada una de las ediciones de ese concurso. Para seguir con la literatura infantil y juvenil producida por los niños, damos paso a Manuela Fernández Agredo. Manuela publicó Mis primeros cuentos infantiles y sus valores. Publicó La vaca Pupi. Esta es otra publicación de la región que trasciende a lo nacional, porque fue publicada por una editorial de Bogotá. También ha recibido reconocimientos con una publicación, Los cuentos de Manufa. La familia de Manuela tiene una fundación que se llama Gotita de Agua
y cada año hace o realiza o realizaba un concurso de cuento ecológico. Le seguí el rastro como hasta la edición número 4 o 5. Entonces allí lanzaban el libro con la recopilación de los cuentos ganadores y de la poesía, porque no era solo narrativa, sino también lírica. Manuela es una niña, en su niñez y en su juventud, Manuela escribió, pero lastimosamente dejó la escritura para dedicarse a estudiar psicología. Tenemos aquí a Santiago Cardona, ¿sí? Santiago Cardona. Bueno, dentro del chat hacen una pregunta, la señora o la persona que se llama o que se presenta como Fabiola, pregunta que si yo he leído todos estos libros. Desde luego, desde luego. Por eso quería hacer la presentación, para hacer un trabajo, porque además de que los he leído, tengo los ejemplares, ya sea original o en fotocopia, porque no se conseguían en el comercio, no se conseguían en ninguna parte. Entonces acudí a la biblioteca y para poderlos tener. Desde luego que todos los libros que he mencionado los he leído, porque había que leer cada una de las obras para poder decidir si sí pertenece al canon que estoy consultando o no pertenece. Es más, leí muchas más obras que sus títulos me llevaban a pensar que podía ser literatura infantil, pero cuando llegaba y profundizaba en esa lectura me daba cuenta que no era literatura infantil, entonces este libro no va a ser parte del corpus. Es un trabajo que hay que realizar cuando uno trata de investigar sobre algo. Desde luego que la lectura es importante. No podemos clasificar un libro sin haberlo leído, sin haberlo estudiado. Sí, entonces la respuesta a la pregunta es sí, desde luego todos los leí. Bueno, continuamos entonces con de Manuela, pasamos a Santiago Cardona Quintero. Santiago es un niño que no nació en Pereira, nació en Anserma, pero la mayor ha estudiado acá en Pereira su parte de su primaria y su bachillerato. Es un niño muy piloso. Este libro se llama Esperanza y lo escribió cuando tenía 5 años. Lo publicó ya en su adolescencia, pero es un niño que ha venido escribiendo. Su pasión es la escritura y también hace parte de la gestión cultural de la ciudad. Fue ganador del concurso Ojitos Lectores en el 2016, ganador del concurso de cuentos Risaralda Verde y emprendedora en el 2017. Bueno, ahí cerramos la producción literaria de literatura infantil y juvenil por parte de nuestros niños y jóvenes. Dentro de la pesquisa inicial que se hizo de la investigación, se me escapó este ejemplar y es Cuentos para niños indígenas, escrito por Víctor Zuluaga. Llegó a mis manos después de que cerré el trabajo de investigación, pero como lo estoy actualizando, entonces ya lo tengo acá incluido en esta nueva versión. Cuentos para niños indígenas consta de unos 4 o 5 cuentos que escribió Víctor Zuluaga y al final del libro él le hace a los docentes indígenas, les hace una propuesta de cómo usar esos cuentos en el aula para generar lectura y escritura en los niños en Vera. Ya después de todas estas publicaciones individuales voy a hablarles de las antologías. Y tenemos antología sobre todo de cuentos por concurso. Entonces hay una que se titula En el interior y otros cuentos de la minería de Quinchía,
donde recopilan todos los cuentos ganadores del concurso que allí elaboraron. Hay otra que patrocina la Carder, se elaboró, se dio en Pueblo Rico y se llama Concurso Municipal de Cuento Ecológico. Las niñas y niños de las escuelas rurales de Pueblo Rico. Entonces, hacían el concurso y emitían un libro, lo publicaban, un libro o una cartilla. Y allí está toda esa producción infantil. Tenemos también literatura escolar risaraldense, es una recopilación de un concurso. Poesía, cuento y fábula es la recopilación de un taller de literatura, Molinos de Viento. Molinos de Viento y Palabras, el título de ese taller de literatura o taller literario. Aquí hablamos de Gotita de Agua nuevamente, la publicación de los libros en cada una de sus ediciones del concurso de cuento ecológico, cuento y poesía ecológica. Y para terminar estas antologías tenemos 2 ejemplares del libro Cuéntame, la palabra provocada en los niños, que es la recopilación de la producción literaria de los niños de la institución educativa Remigio Antonio Cañarte. Llegó a mis manos en la primera edición en el 2013 y la segunda en el 2014. Entonces, allí recopilan toda la producción de aula, todo el trabajo que hacen los docentes en el aula es publicado allí. Bueno, creo que podemos cerrar lo que es narrativa aquí para ir al género lírico, donde es escasa, ya les dije, son solamente 6 títulos y predomina Luis Jairo Henao con su producción. Un trazo de amor es el primer título. La noche se mira en la luna, otro título. Canción temprana, la última hoja de cuaderno, la pubertad del semáforo. Esos son los 5 títulos de lírica o poesía que tiene Luis Jairo Henao publicados. Y La Rana Rita es una poesía publicada en la red por Manuela Fernández Agredo. Para terminar con el género dramático, solamente con un título, y es El Invasor. El Invasor es una obra escrita por Jairo Santa. También una anécdota particular es que dentro de la pesquisa, al encontrar esta obra, busco al escritor para indagar si tiene más producción literaria y me cuenta que en los años 80 en Pereira había un movimiento de teatro muy fuerte y ellos escribieron mucho, pero no tuvieron el cuidado, habla particularmente Jairo, dice que él no tuvo el cuidado de conservar toda esa producción. Se sorprendió que le dijera que El Invasor estaba publicado en una antología de teatro infantil. Esa antología la publicó Aula Alegre Magisterio. Entonces, el autor quedó sorprendido gratamente de saber que una de sus producciones se había salvado. Bueno, para llegar ya más a la actualidad, y hablar de literatura infantil y juvenil en Risaralda, La Chambrana, la colección La Chambrana de la Secretaría de Cultura de Pereira, publicó La Primera Lluvia, la ciudad de la niñez lectora. Y allí encontramos 7 cuentos de unos escritores nuevos y otros que ya hemos mencionado en esta charla. Por ejemplo, tenemos Salado que es uno, es el título de del primer cuento que aparece en La Chambrana, La Primera Lluvia, y es escrito por Luis Jairo Henao. Este Salado que es uno está dentro de Matrícula Condicional. También encontramos un cuento escrito por Susana Henao, que la mencionamos anteriormente en la narrativa, con Memorias de un niño que no creció, y el cuento que publica La Chambrana se llama Juanita, el marciano y yo. Es muy divertido, es muy bueno este cuento. Tenemos también a Rigoberto Gil con el cuento, me van a perdonar la pronunciación, pero ni idea, Werner von Braun y Calimán
El hombre increíble. También es un buen cuento, es muy agradable. Nelson Espinosa. Recuerden que a Nelson lo mencionamos anteriormente con Don Pincel y la Casa de los 100 Colores. Y también es el autor de El hombre que bajó de la luna. Y aquí ya tenemos unos escritores nuevos, como una generación nueva de escritores que llegan a alimentar este canon literario. Y es Juliana Javieres con Las hormigas no les temen a los gigantes. Hernán Mayama Rox también con Tarot o La primera lluvia. Andrés Galeano, La fea más bella del mundo. Entonces, estos son los cuentos que están en la antología La primera lluvia, publicada por La Chambrana, Secretaría de Cultura de Pereira. Pero no terminamos acá, sino que encontramos que Juliana también escribió Pecuecienta, historia de un desencantamiento. Y las ilustraciones son de Juan Carlos Salcedo. Es una historia muy divertida, ¿sí? Y el concurso del libro infantil ilustrado 2020. Miren que es muy fresco. Fue la ganadora del concurso el año pasado nada más. Es muy fresco y eso se dio después de mitad de año, si mal no estoy. Entonces, es en la página de la Secretaría de Cultura de Pereira, lo pueden descargar, igual que La Chambrana, La primera lluvia, allí están todos los cuentos. También La Chambrana su edición la hacen circular de forma gratuita. Bueno, voy a resaltar unas obras que considero importantes si hay docentes escuchándome, docentes de español, de literatura, docentes de sociales, docentes de cualquier área, porque la literatura la podemos transversalizar, nos sirve para cualquier asignatura. Entonces recomiendo muy especialmente la obra de Rigoberto Gil, Complot y Perros de Paja, El imaginario mundo de Federico para trabajar la fantasía con los niños, algo muy cercano, es muy buena. Memorias de un niño que no creció, es maravilloso trabajarlo en el aula, se despierta el sentimiento de nuestros niños y nuestros adolescentes. Es una obra significativa en un lenguaje amoroso, en un lenguaje muy bien trabajado por Susana, muy bonita la obra. Canción temprana es poesía. Canción temprana también, es importante decirlo, rompe las barreras regionales porque es publicada en una editorial nacional y es en la editorial Magisterio, o sea que circula a nivel nacional y circula al lado de escritores como Evelio Rosero Diago, al lado de escritora como Emilia Yarza. Eso es un tono muy importante que se le da a la literatura de nuestra región. También los cuentos del pícaro tío Conejo, La leyenda del gordo Cisas y Matrícula condicional. Recomendadísimos para trabajar en el aula. Panorama temático. Vamos a hablar de qué temas manejan todas esas obras que acabamos de mencionar. Y podemos hablar de que hablamos de folclore con Euclides Jara, fantasía con Nelson Espinosa, Blanca Cecilia Hoyos, el realismo con Luis Jairo Henao, esa matrícula condicional, esa obra, lo que hace es mostrar una realidad y que no es lejana a los niños a los que llega la obra, ni es lejana a nuestros docentes, es una realidad, ni a nuestra sociedad en general. La violencia se está trabajando o es evidente en la obra de Gilberto Henao con Destino de Gloria, en la obra de Omar López con Tití, Dinero y Muerte y con Diana, Traición y Dolor. Y la ecología también la trabaja Manuela Fernández. Bueno, la modernidad y lo urbano está en Pablito Pereira, en Las 5 noches del olvido.
todos dos de Carlos Vicente Sánchez. Esa modernidad, esa nostalgia de esa modernidad o eso urbano que nos invade, la encontramos en Luis Jairo Henao con La conspiración urbana o Los hijos del Mon, y también en Anónimos. Todo esto en cuanto a temas. Y quiero resaltar también las características de la literatura infantil de nuestra región. Pues una de las características es que tuvimos una sequía en la producción literaria. Repito lo que dije hace un momento. Desde Euclides Jaramillo hasta los años 90 no se publicó nada, absolutamente nada de literatura infantil y juvenil en nuestra región. Vino a hacerlo Luis Jairo Henao en los años 90. Luego, en la primera década del siglo XXI, aparecen nuevos escritores como Blanca Cecilia Hoyos, Manira Schuf y Omar López Morales. Las dos primeras, comento nuevamente, fueron esas obras publicadas y nada más. Bueno, otra característica es que nuestra literatura infantil y juvenil no es un canon relevante ante la crítica literaria. No es reconocida. Y también que su obra no se visibiliza a nivel nacional. Solo tenemos de estos 46 títulos de los que mencioné, solo tenemos 2 títulos que rompen barreras regionales para trascender a lo nacional y son las obras publicadas por editoriales que circulan en el país. Esas serían las características de nuestra literatura, agregando que en este momento se está apoyando la literatura infantil y lo evidenciamos con la obra que ganó el año pasado, el libro infantil ilustrado, en la obra de Juliana, Pecuecienta. Recuerden ese título, Pecuecienta, ¿sí? Entonces, ahí va la literatura infantil y juvenil conquistando escritores y conquistando lectores también. No sé si desde la logística de la videoconferencia hayan captado preguntas en el chat. Yo no las alcanzo a ver. Sí. Bueno, ¿a qué biblioteca fui? Voy a tratar de responder la pregunta global. Para realizar todo el trabajo de investigación, había que partir de conocer las casas de cultura de cada uno de los municipios de Risaralda y sus bibliotecas, lo que quiere decir que visité cada uno de los municipios, su casa de la cultura y la biblioteca de ese municipio, donde encontré material teórico y algunas obras. También encontré, valga el momento para decirlo, también encontré muchas personas que escriben pero no publican y quieren hacer visible esa escritura, pero mientras no se publique, esa escritura no existe. Uno de los parámetros del trabajo de investigación fue ese, que debía ser literatura ya publicada. En este momento la situación es muy diferente, ya podemos publicar a través de la red, entonces ya eso es publicar. De hecho, cuando usted va a participar en un concurso, si usted ha publicado, ya no es inédito. Entonces, acá en este trabajo de investigación, la literatura inédita no se tuvo en cuenta, debió ser literatura publicada, literatura que circule. Y en la Biblioteca Municipal de Pereira se encuentran muchas de estas obras. Está la obra de Euclides Jaramillo, está la obra de Omar López, está la obra de Luis Jairo Henao. Toda esta obra la encontramos en la Biblioteca Municipal de Pereira. No sé si le quedaría queda satisfecho con la respuesta.
podríamos concluir que nuestra literatura infantil y juvenil es una literatura que vale la pena visibilizar, que vale la pena llevarla al aula de clase, que vale la pena ponerla en circulación para que trascienda, porque hay buena literatura. Bueno, eh, para, para cerrar este momento que nos brinda la gobernación de Risaralda, quiero agradecer nuevamente a todos los que se han conectado a esta charla. Quiero agradecer los saludos también que me han enviado y agradecer infinitamente que se interesen por este tema de la literatura infantil y juvenil de nuestra región, de nuestro departamento Risaralda.